solo se trata de sustituciones. Los ejemplos que vamos a ver aquí en clase solamente serán sobre algunos de esos parámetros, no sobre todos. Ya los ejercicios que les deje sí va a ser para obtener todos los parámetros. Entonces, escriban por favor, problema número 1. Obtener la resistencia de variación y la resistencia de pérdidas óhmicas obtener la resistencia de variación y la resistencia de pérdidas óhmicas de un dipolo de 90 centímetros que tiene un radio de sección transversal igual a 0.25 centímetros. Igual a 0.25 centímetros. Punto y seguido. Suponga que la conductividad del material, es igual a 3.82 por 10 a la 7. Es igual a 3.82 por 10 a la 7 MHO sobre metro. Y que la frecuencia de operación es de 1 megahertz. Y que la frecuencia de operación es de 1 megahertz. Frecuencia de operación 1 mega. Bueno, ¿ya está? Sí, profe. Bueno, me voy a ir a la fórmula del dipolo eléctrico elemental. Bueno, no, al archivo de parámetros de antenas. Les había mencionado que para que podamos utilizar esta formulita permite cuantificar la potencia de pérdidas óhmicas. Y con esa potencia de pérdidas óhmicas se obtiene finalmente la expresión para la resistencia de pérdidas óhmicas de una antena. Pero les dije que para poder usar esta fórmula, la frecuencia de operación debe de estar catalogada dentro de lo que se conoce como alta frecuencia. ¿Cuándo se considera que estamos trabajando a alta frecuencia? Cuando el radio de sección transversal del conductor es mucho mayor que la profundidad de penetración. Esta delta se denomina profundidad de penetración o distancia de atenuación. Es la misma que ustedes vieron en el curso de ondas electromagnéticas guiadas cuando hallaban los parámetros distribuidos de la línea de transmisión a alta o a baja frecuencia. De hecho, para que pudieran
utilizar las fórmulas a alta o a baja frecuencia, primero tenían que obtener esta delta. El Neri-Vela la denotaba por una L que no es longitud de la línea, sino esa profundidad de penetración o distancia de atenuación. Yo la denoto por delta. Vamos a usar el mismo criterio que usaron en Neri-Vela. Debido a que mucho mayor que es muy relativo, en ingeniería siempre acostumbran convenciones para no caer en relativismos. Entonces vamos a considerar que se está trabajando a alta frecuencia cuando el radio de sección transversal sea mayor o igual que 10 veces delta. Esta es la condición que vamos a manejar para considerar que una frecuencia de operación está catalogada dentro de las altas frecuencias. ¿Sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para un problema dado, si quisiéramos hallar la resistencia de pérdidas ómicas, es ver que se cumpla esta condición. Si esta condición se cumple, podemos usar esta fórmula y por lo tanto, la fórmula para resistencia de pérdidas ómicas que hallamos. Si esta condición no se cumple, esta fórmula no se puede usar y por lo tanto, tampoco se puede usar la fórmula para resistencia de pérdidas ómicas que hallamos utilizando esta expresión. Entonces, bueno, quiero que por favor obtengan delta. Tomen en cuenta que delta es dada por la formulita que está aquí. Para el problema en cuestión, obtengan rápidamente delta. Delta es la raíz del cociente de 2 entre el producto de omega mu sigma. Tomen en cuenta que omega es 2 pi f. Por favor, para este problema, hallen rápidamente delta. Y díganme cuánto les da. Solo es elemental, tendríamos que hallar el cociente de L sobre lambda y verificar que este cociente fuera menor que 1 entre 50. Si no supiéramos qué es largo, tendríamos que ver otra vez cuánto da este cociente y ver si esa cantidad es mayor que 1 entre 10. Si al final este cociente diera un número entre 1 sobre 50 y 1 sobre 10, pues sería un dipolo eléctrico corto y tendríamos que utilizar las fórmulas correspondientes para hallar los parámetros. Bueno, vamos entonces a proceder a obtener el cociente de L sobre lambda para ver si el dipolo eléctrico que tenemos es elemental, largo o corto. ¿Qué debemos de tomar en cuenta? Lo que todo mundo sabe, el producto de lambda por F es igual a la velocidad de la onda. Como estamos considerando que la onda se propaga en el vacío porque la antena está inmersa en el vacío, entonces eso es C. De aquí en adelante, el valor de C que ustedes van a considerar es este valor aproximado. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es el valor de C que siempre van a tener que utilizar para sus cálculos. ¿Sí? Entonces, por favor, disculpe, profesor, despejen de dice que lambda por F es igual a ¿qué? a la ¿Qué es lo que está velocidad en de la medio? onda. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, despejen 1 sobre lambda y sustituyan aquí. Bueno, eso es obvio. ¿Cuánto da? Da L por F dividido entre ¿qué? Entre C. ¿Sí? Entonces, sustituyan ya, por favor, los datos del problema. Sustituyan LF y el valor de C que ya les dije, que siempre van a considerar. ¿Cuánto les da L sobre lambda? 0.3. 0.06. Bueno, si ustedes hacen las cuentitas, L es 90
por 10 a la menos 2. F es ¿qué? 1 megahertz, ¿verdad? 10 a la 6. Entre C, que es 3 por 10 a la 8. 90 entre 3, ¿cuánto les da? 30. 10 a la menos 2, 10 a la 6, 10 a la 4, entre 10 a la 8. 30 por 10 a la menos 4, o sea, 3 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? O sea, 0.003. ¿Cuánto es 1 entre 50? 0.02. 0.02. ¿Están ustedes de acuerdo que L sobre lambda es menor que 1 entre 50? ¿Sí? Por lo tanto, ese dipolo eléctrico sería elemental. Y en consecuencia, vamos a usar las fórmulas de resistencia de radiación y resistencia de pérdidas sónicas del dipolo eléctrico elemental. Entonces, en la página 4 o 5, no me acuerdo, mejor a ver. Aquí están las fórmulas para parámetros de un dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? Únicamente ahorita interesan dos parámetros. Todos los demás se los voy a dejar de tarea, pero hasta ahorita no. Después, aquí están. Aquí está esta fórmula y aquí está la otra fórmula. Entonces, por favor, sustituyan en esta fórmula de aquí el valor encontrado. Ya había dicho, ¿no? L sobre lambda, ¿cuánto nos dio? Nos dio 3 por 10 a la menos 3. ¿Verdad? Si eso lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 80 pi al cuadrado, ¿cuánto les da? $7.10 por 10 a la menos 3. 7.10 Sí, 7.10 por 10 a la menos 3. por 10 a la menos 3 ohms, ¿verdad? 10 a la menos 30. Sí, me dio 7.38. Ajá. A mí me dio también eso, 7.10 Sí, por 10 también. a la menos 3. Bueno, entonces debe de ser seguramente eso. Sí, es ese 7.10 por 10 a menos 3. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente parámetro. ¿Sí? Vamos allá a la resistencia de pérdidas sónicas. Aquí está la fórmula para la resistencia de pérdidas sónicas de un dipolo. Rs es la resistencia superficial del conductor y su fórmula es dada por esto que está aquí. Para que ustedes hagan esa cuenta, no es necesario que obtengan Rs y que después el valor de Rs lo sustituyan aquí. Podrían en automático tomar en cuenta que Rs, ¿quién es? Es el producto de pi, 2pi por F, por mu, pero eso se divide entre 2 sigmas, se va a cancelar un 2. Eso al final es pi por F, por mu, dividido entre ¿qué? Entre sigma. Esto lo podrían ya dividir entre 2pi por A y multiplicar por L. Entonces,
La recomendación es que cuando haya ciertas cantidades que no necesitan conocer, es mejor que las expresiones correspondientes para esas cantidades ya las sustituyan en la fórmula, ¿sí?, correspondiente. Entonces yo, por ejemplo, yo optaría, en lugar de obtener primero Fs y después de sustituir el valor en la fórmula para F omega, yo optaría por sustituir la expresión para Fs en la fórmula para F omega. ¿Sí? Al final es cuestión de gustos, ¿sí? Pero también haciendo esto se evitan desviaciones en el resultado final por cuestiones de redondeo, ¿sí? Evitar esos problemas debido a redondeo es mejor si es que el examen lo van a hacer, como ya mencioné, en plataforma Moodle o bien si van a llenar la hojita de Excel y me van a enviar los resultados de sus cálculos. Eso no va a ser necesario si al final el examen va a ser de un solo intento, ¿sí? Bueno, ¿cuánto les dio si ya terminaron de sustituir? A mí Es me el radio de dio, sección transversal. a mí me dio 7.34 por 10 a la menos 5. No lo creo. ¿Seguro? Me dio 18.41 por 10 a la menos 3. Así es. 18.41 por 10 a la menos 3. Entonces, vean dónde se equivocaron, pero el resultado es 18.41. De hecho, tomando más decimales, 18.4192, 023, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta aquí sería. Por 10 a la menos 3. Ohms, obviamente. Bueno, ¿sí les da eso a todos? Sí, profe. ¿Sí? Por favor, cuando ya hayan terminado, díganme, porque para operaciones muy simples, si no me dicen, se pasa el tiempo y no avanzamos. Bueno, entonces, como pueden ver, la resistencia a radiación para esta frecuencia de operación es menor que la resistencia de pérdidas ómicas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en lo que dije? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Bueno, antes de haciendo un análisis de la gráfica de A y de la gráfica de 10 veces delta para distintas frecuencias, de hecho frecuencias que van
desde el 0.05 megahertz hasta los 2 megahertz, se obtiene lo siguiente, se obtiene esa gráfica. La gráfica azul es el radio de sección transversal del alambre del problema y la gráfica guinda es la gráfica de 10 veces delta, 10 veces la profundidad de penetración. De acuerdo a lo que está ahí, para esta frecuencia, que es más o menos de 0.1, voy a mover la línea. Bueno, 0.11 aproximadamente. Para esa frecuencia está un poquito por debajo del 0.11. ¿Sí? A lo mejor es 0.105. Aproximadamente por ahí a una frecuencia de 0.105 se tiene el umbral para lo que viene siendo lo que consideraríamos la separación de alta frecuencia con una región que no es de alta frecuencia. Me parece que es 0.11 la frecuencia mínima para la cual tendríamos alta frecuencia. Y por debajo de esa frecuencia del 0.11 aproximadamente, pues se tendrían frecuencias que no entran dentro de eso que se llama alta frecuencia. ¿Por qué razón? Porque la gráfica guinda está por arriba de la gráfica azul. A esa frecuencia de aproximadamente, bueno, a frecuencias menores que aproximadamente 0.11 megahertz. ¿Sí? Pero para frecuencias mayores que ese 0.11 megahertz, estaríamos dentro de la región de alta frecuencia utilizando el criterio que, como dije, emplearon en su curso de líneas y que aquí también vamos a emplear. Bueno, entonces, aproximadamente para este alambre, ¿sí? Y material del problema, estaríamos a alta frecuencia si la frecuencia de operación es mayor o igual que 0.11 MHz. Para frecuencias menores no se cumple eso. Bueno, aquí también hay dos gráficas, ¿sí? La resistencia a radiación y la resistencia a pérdidas ómicas como función de la frecuencia. Aquí otra vez el intervalo de graficación va desde los 0.11 MHz hasta los 6.66 MHz. ¿Qué es importante? Se ve aquí, se ven dos tipos de comportamiento. ¿Sí? Más o menos de los 0.11 MHz al 1.9 MHz, la resistencia a radiación siempre es menor que la resistencia a pérdidas ómicas. Pero aproximadamente de los 1.9 MHz en adelante, la relación se invierte. ¿Sí? La resistencia a radiación resulta ser mayor que la resistencia de pérdidas ómicas. ¿Sí? Bueno, ahí por qué elegí la frecuencia de 6.66, porque a esa frecuencia tenemos aproximadamente el límite de lo que vendría siendo un dipolo eléctrico elemental, considerando el tamaño fijo que se dio en el problema. ¿Sí? Si nosotros tomamos en cuenta esos valores, tendríamos esta gráfica para la eficiencia. ¿Sí? Particularmente para frecuencias menores
por ejemplo, al 1.4 MHz. Para frecuencias menores que 1.4 MHz, la eficiencia está por debajo del 40%. Y para frecuencias mayores, la eficiencia está por arriba del 40% y va aumentando. Bueno, eso es lo que tendríamos según las fórmulas que tenemos. ¿Sí? Vamos a continuar, por favor. Problema número 2. Obtenga la resistencia. Bueno, obtenga lo que se pide en el problema 1. Obtenga lo que se pide en el problema 1 a una frecuencia de 167 MHz. Obtenga lo que se pide en el problema 1 a una frecuencia de 167 MHz. ¿Ya está? Entonces, como el problema 1 era de un dipolo eléctrico, pero no sabemos si es largo, elemental o corto, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la L sobre lambda. Exacto. Entonces, nuevamente vuelven a despejar 1 sobre lambda y a sustituir en esta fórmula. Ya habíamos dicho que era esto, ¿verdad? ¿Cuánto les da aquí L sobre lambda? Considerando ya la frecuencia de 167 MHz. El largo del dipolo lo mantenemos igual, profe. O sea, lo único que va a variar va a ser la frecuencia. Así es. 0.501. 1.503 por 10 a la 10. A ver, 90 entre 3 da 30, eso sería 3. Después por 167. Da eso, .501. Sí les dio a todos, ¿verdad? Bueno, entonces claramente esto es mayor que 1 sobre 10. Por lo tanto, se trata de un dipolo eléctrico largo o dipolo eléctrico finito o antena cilíndrica. Entonces vamos a proceder a usar las fórmulas para dipolo eléctrico largo. Nos vamos a la parte de dipolo eléctrico largo. La fórmula para resistencia a radiación y resistencia a pérdidas ómicas es respectivamente esta y la que está aquí, tomando en cuenta la expresión para la resistencia superficial. Entonces, si vamos allá primero la resistencia a radiación, claramente debemos de hallar primero la constante G de beta H, pero para hallar la constante G de beta H, primero necesitamos obtener cuánto vale beta H. Otra fórmula que siempre deben de manejar es que beta es 2 por pi sobre lambda. ¿Sí? Si ustedes sustituyen aquí en el producto de beta H, van a obtener pi por 2 veces H, pero 2 veces H es L. Eso dividido por supuesto entre lambda. Al final esto es igual a pi por L sobre lambda. Pero como ya obtuvieron L sobre lambda, entonces claramente beta H, ¿cuánto vale? Vale el producto del número pi
por 0.501. ¿Están de acuerdo? Eso implica que ese es el valor que tenemos que sustituir en la expresión para la G. Entonces, aquí tendríamos que sustituir el producto de beta H simplemente por el producto de pi por 0.501, lo mismo aquí. Ya se había dicho que aquí los límites de integración van a ir desde 0.0001 hasta pi menos ese mismo número. Entonces, por favor, procedan a realizar la íntegra. Yo la voy a hacer en matemática. Bueno, ese es el valor que les debe de dar aproximadamente. 1.226. Les recuerdo que su calculadora siempre debe estar configurada en variables. Si les das a integral, bueno, si les das el número, perdón. Sí, en mi calculadora da 1.8571. Algo debe de estar mal de lo que escribiste. Esta diferencia de cosenos está elevada al cuadrado. Profe, los límites es desde 0.0001 hasta pi menos 0.001, ¿verdad? Así es. Si ustedes ponen 0 y pi bueno, en años anteriores, cuando hacía esas cuentas, cuando los alumnos hacían esas cuentas, les daba una indeterminación. Igualmente, si yo la hacía en una calculadora, marcaba un error. Ese error se debe a la indeterminación y como ya les dije, la indeterminación se elimina cuando cambiamos por esos límites de integración. Sí, ya me dio, profe. Se me olvidó el cuadrado. Correcto. Bueno. ¿Qué tenemos que hacer una vez que hallaron la integral? Como dije, esto es la constante G de beta H. ¿Sí? 1.226. Pues tomamos en cuenta la expresión para la resistencia de variación. Entonces ya nada más multiplicamos ese valor por 60 y lo dividimos entre el seno cuadrado de pi por 0.501. 73.56. Correcto, 73.56 ohms aproximadamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos la resistencia a variación. Si ustedes comparan la resistencia a variación a la frecuencia de 1 megahertz, que corresponde a la de un dipolo eléctrico elemental, que era pequeña, si no mal recuerdo, creo que era de 7 por 10 a menos 3, ¿no? Algo así. Y comparan esta resistencia a variación, obviamente, pues este dipolo eléctrico largo es bastante mejor radiador que el dipolo eléctrico elemental, ¿sí? Pero noten que en realidad la antena es la misma, ¿verdad? Lo único que estamos modificando es la frecuencia de operación. Si la frecuencia de operación es entre comillas demasiado baja, la resistencia a variación no va a ser muy grande. Pero si la frecuencia es lo suficientemente alta, la resistencia a variación, de hecho, pues también va a ser relativamente grande. ¿Sí? Vamos a irnos ahora a la fórmula para la resistencia de pérdidas ómicas. Sí, ya les dio, ¿verdad? Les dio una resistencia a variación de 73.56 aproximadamente.
¿Qué quiero que ahora hagan? Nuevamente vuelvan a sustituir esta fórmula para la resistencia superficial del conductor en esta otra expresión para la resistencia de pérdidas ómicas del dipolo. Sustituya nuevamente el valor de beta H y díganme por favor cuánto les da la resistencia de pérdidas ómicas para esta antena. Si ustedes hicieron sus cuentas en una APP, podrían irse al historial en el que calcularon la resistencia de pérdidas del dipolo eléctrico elemental, únicamente modificar la frecuencia, agregarían un 167 en el numerador, en la parte de la resistencia superficial. Quitarían la L, porque aquí había una L para dipolo magnético elemental, quitarían el valor ahí de 90 por 10 a menos 2, pues al final esa expresión la dividirían entre el seno cuadrado de beta H y la multiplicarían por esta diferencia. Con eso se ahorrarían un poquito de tiempo para obtener R omega. Profesor, una Ya pregunta. no voy a hacer el cálculo, ajá. Sí, nada más, en la fórmula cuando sustituye ahí en, bueno, sí, es coseno de pi por 0.505 por coseno de teta, y en teta, ¿qué ángulo pone? En la integral, Sí, la integral. pues ahí teta no tiene ningún valor, se está haciendo la integral con respecto a teta. Ah, ok, entonces nada más es la por integral. Obviamente en lugar de teta, si estás usando tu calculadora, pones X y le indicas que la integral es con respecto a la variable X. Ok, ¿Sí? sí. Profe, una duda. Ajá. H lo tenemos que despejar de beta H igual a pi por 0.501. A ver. El tamaño del dipolo es L y L es 2 veces H. Es lo que indiqué hace rato aquí. Entonces simplemente el valor de L se divide entre 2. L es 45 centímetros. O sea, 45 por 10 a la menos 2 metros. Les recuerdo, chavos, que cuando hacen las sustituciones en fórmula, todo debe de estar expresado en unidades del sistema internacional. Entonces H es igual a 1/2 de L. Bueno, como les mencioné, la resistencia de pérdidas les debe de dar aproximadamente eso que está ahí. $119.253 millones de pérdidas ómicas. ¿Sí? Regularmente cuando se trabaja a frecuencias lo suficientemente grandes, esto es lo que siempre va a suceder, que la resistencia a radiación sea mucho más grande que la resistencia a pérdidas ómicas. De hecho, a frecuencias lo suficientemente altas, la resistencia de pérdidas es despreciable. En esta figura que aparece en matemática, estoy graficando la resistencia a variación del dipolo eléctrico largo y también la resistencia a variación, perdón, la resistencia a pérdidas ómicas como función de la frecuencia. Aquí abarqué frecuencias que van desde los 33.33 MHz hasta los 200 MHz. ¿Por qué 33.33?
porque aproximadamente a esa frecuencia el dipolo todavía se comportaría como dipolo largo. ¿Sí? Entonces, más o menos a 300.33 MHz, tenemos que L sobre lambda para esa frecuencia sería de 1 entre 10. Bueno, ahí se ve que la resistencia de pérdidas es despreciable, por esa razón la grafiqué de forma separada después. En esta gráfica aparecen los valores de la resistencia a pérdidas. El valor más bajo es de 0.02 ohms, el valor más alto como de 0.162 ohms. ¿Sí? Esos valores son definitivamente muy bajos con los valores comparados con los valores que se tienen para frecuencias mayores, por ejemplo, que 100 MHz. ¿Sí? Bueno, si no han terminado de hacer las cuentas, por favor hay que realizarlas y verificar que les hayan dado los resultados que mencioné. ¿Sí? Mientras les voy a dejar otra tarea para la próxima clase. Esa no es para entregar, pero hay que hacerla. ¿Sí? Un dipolo eléctrico corto, como ya se había dicho, va a consistir nuevamente en un alambre de longitud L que se corta a la mitad. En el centro se va a alimentar, pero ahora vamos a considerar que la longitud dividida entre lambda se encuentra entre 1 sobre 50 y 1 sobre 10. ¿Sí? En el dipolo eléctrico corto, la distribución de corriente que se considera es esta. De hecho, esta formulita ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de aproximar la distribución de corriente del dipolo largo. Cuando el seno de X es aproximadamente X cuando X es muy pequeño. Profe, ¿Sí? Ajá, son las 9:59. correcto. Entonces ya termino de decirles lo que van a hacer. Para este dipolo eléctrico corto, toman en cuenta esta distribución de corriente. Quiero que verifiquen que el vector F les da lo que aquí aparece en la página y particularmente el que interesa es el vector F transverso. Quiero que verifiquen que F transverso da esto, que el módulo de F transverso da esto, que también verifiquen que Integ 1 es lo que está aquí y que Integ 2 es lo que también aparece en esa página. ¿Sí? Verifíquenlo por favor porque mañana voy a mencionar rápidamente da L sobre 3 íntegros. Voy a mencionar rápidamente los únicos cambios que hay en los parámetros de lo que viene siendo este dipolo eléctrico corto y el dipolo eléctrico elemental. ¿Sí? Entonces nos vemos mañana, chavos, y gracias.